Bueno, muchachos, el día de hoy tenemos lo que es la lección de EPANET. En realidad es un programa sumamente sencillo. Digamos, no es un programa que sea muy amplio, ¿verdad? Como que diga uno que tenga mucha dificultad. Y en ese sentido, entonces, en realidad la explicación va a ser relativamente rápida. Ok, para iniciar, de lo primero que vamos a hablar es de lo que es el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias de Costa Rica, que es bastante importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque a partir de ahí es que nosotros nos regimos para hacer cualquier diseño, cualquier, este, cualquier proyecto que tengamos en la parte de aguas. Ok, en ese sentido, entonces, lo primero que vamos a ver es el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, el Sistema Jurídico Nacional. Entonces voy a compartirles pantalla. Obviamente es una norma. Ok, entonces aquí ingresamos ya a lo que es el código de instalaciones hidráulicas y sanitarias. En este sentido, entonces, este código nos da a nosotros todas las bases que nosotros necesitamos para poder hacer cualquier diseño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que lo que son las dotaciones de agua, ¿verdad? Que eso es bastante importante. Entonces, lo primero que hay que comprender es que cuando se va a hacer un diseño de algún proyecto, hay que estimar primero la dotación de agua. ¿Qué quiere decir eso? Estadísticamente se ha establecido un consumo por persona por día de litros de agua. ¿Ok? Entonces, eso va a variar un poquitito dependiendo del lugar, dependiendo, por ejemplo, si es zona rural, si es zona urbana, si por ejemplo es un hotel, un hospital, si es algún estadio, gimnasio, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que, que esté ahí, o sea, cualquier tipo de edificación, de situación, ahí nos dice entonces cuánto es lo que consume una persona por día. Entonces, por ejemplo, dice que lo que son casas unifamiliares se supone que son 250. Ahora, esto es solo si se está hablando bueno, aquí nos da estas dotaciones, pero si nosotros vamos también a un manual que tiene la IA de diseño, en el IA entonces, por ejemplo, nos dice, bueno, si es zona rural, 250 litros por persona por día. Si es zona urbana, 300 litros por persona por día, ¿verdad? Entonces ahí hay que revisar. A veces dicen, bueno, ¿qué es lo que hay que utilizar? ¿Es el código, lo que me indica el código, el manual? Depende, o sea, depende del proyecto. Siempre hay que trabajar con el punto más crítico. Entonces, en ese caso, para mí sería con la dotación máxima, ¿verdad? Entonces, bueno, sería nada más ahí chequear, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Y todo el resto ya del código de instalaciones hidráulicas sanitarias, entonces nos da a nosotros un montón de parámetros necesarios para todo lo que es este diseño. Por ejemplo, bueno, ahí estamos viendo esa tablita que dice número de piezas sanitarias en comercios y oficinas. Entonces, cuando yo voy a diseñar algún tipo de comercio o algún tipo de oficina, no es que simplemente yo diga, voy a poner un servicio sanitario, punto. Voy a ponerle dos, voy a poner tres. Para eso va a depender de cuánta cantidad de personas, del área del local. Entonces, aquí vemos, dice que de 0 a 15 personas. Si el área local anda entre 300 metros, tiene que tener mínimo un inodoro, un lavatorio. Y para mujeres igual, un inodoro, un lavatorio. Y ya estamos hablando de más de 15, o sea, de 16 a 25 personas. En el caso de los hombres ya debería de haber dos inodoros y un lavatorio. Y en el caso de las mujeres, tres inodoros y un lavatorio.
y así por ejemplo. Entonces, de ahí es que salen todos esos cálculos, o sea, no es que eso se hace de forma antojadiza, nada más que yo digo, tengo mucha gente, voy a poner 3, 4, 5 piezas sanitarias, ¿verdad? Entonces, aquí viene todo especificado. Por ejemplo, restaurantes, salones de baile, bares similares, cuántas piezas sanitarias deben de haber. Y bueno, empezando por ahí, ¿verdad? Después de eso, también viene lo que es, bueno, la parte de las escuelas, de centros públicos, clínicas, especificaciones de especies, bueno, y toda esa parte, ¿verdad? Tiene hasta espacio libre mínimo para impedir una conexión cruzada. O sea, ¿qué espacio mínimo debe haber cuando yo instalo, por ejemplo, un lavatorio, que tiene que haber mínimo 25 milímetros, pilas 35 y así, por ejemplo. Después de eso, también viene, bueno, obviamente la norma es bastante amplia. Y entonces, por ejemplo, viene lo que son sistemas de agua fría y agua caliente, qué tipo de tuberías hay que utilizar, los materiales, dice que materiales para tuberías, válvulas y accesorios. En este caso solo se permite PVC, hierro galvanizado, cobre, polietileno de alta densidad, CPVC, que el CPVC es para tubería de agua caliente. Bueno, aquí dice que en fría y caliente, pero generalmente se utiliza en caliente, polipropileno, hierro negro. Y entonces, bueno, ahí vienen todos los diferentes materiales. Dice que las tuberías deben cumplir con los siguientes requisitos: que el material sea homogéneo, sección transversal circular de dimensiones normalizadas, espesor de pared uniforme, dimensiones, pesos y espesores de acuerdo a las especificaciones correspondientes a las condiciones de operación y respectiva, y carecer de defectos como grietas, abolladuras y deformaciones. En el caso de la normativa para PVC y CPVC, pues en el caso de agua potable tiene que cumplir con la norma STM de 2241. Bueno, ahí vienen todas las normas, ¿verdad? Las que tienen que eh, cumplir. Ahora sí, dice que en el caso de presiones y gastos mínimos, entonces, por ejemplo, aquí se habla, dice que si la presión máxima en los puntos de alimentación de las piezas sanitarias es mayor a 40 metros columna de agua, el sistema deberá dividirse en zonas de presión o instalar válvulas reductoras. Dice que en la entrada de las piezas sanitarias tiene que haber como mínimo 2 metros columna de agua de presión. O sea, estamos hablando que cuando ya estemos haciendo, por ejemplo, el diseño dentro de una vivienda o de alguna instalación, como mínimo 2 metros de presión a la entrada de los sistemas sanitarios y como máximo 40 metros de presión. Si excedemos esas presiones, entonces en ese caso estamos hablando de que eh, deberemos de poner válvulas reductoras. Así, por ejemplo, dice que los diámetros de tubería que se recomiendan. Y entonces, por ejemplo, si voy a poner una ducha, dice que el diámetro mínimo sería 12 milímetros, que es media pulgada, o sea, tubo de media. Por ejemplo, si es un sanitario, un inodoro que lleva tanque, dice que la entrada debe ser como mínimo de media pulgada. Y en el caso de que lleve fluxómetro, entonces en ese caso sería aproximadamente, eh, estamos hablando como de 3 cuartos de pulgada, o sea, o tubería de 3 cuartos, aquí 32 milímetros, y que la presión debería estar entre 7 y 14 metros columna de agua. Un sanitario con fluxómetro es, si ustedes van a los sanitarios, por ejemplo, aquí en la universidad, todos esos servicios sanitarios que no tienen tanque, ¿verdad? Sino que tienes una válvula, entonces ella funciona bajo presión. Entonces, vea que aquí me dice hasta dependiendo qué tipo de, de pieza sanitaria vaya a utilizar yo o lo que vaya a instalar. Entonces, ¿cuál es el diámetro mínimo de tubería que debería tener y cuál es la presión que debería tener para que funcione de la mejor manera?
Dice que también la presión del servicio después del medidor deberá ser mayor a 10 metros columna de agua. O sea, hay que, bueno, eh, eso es lo que dice la norma. Ya de ahí a que se cumpla, casi que en ningún lado se cumple, pero bueno, debería de garantizarse eso, ¿verdad? Eh, ok, dice que las velocidades, esto es bastante importante. Dice que para el dimensionamiento de las tuberías de distribución se recomienda una velocidad mínima de 60 centímetros por segundo, o sea, 0,6 metros por segundo, para evitar una sedimentación, y la velocidad máxima es de 2 metros por segundo, para evitar un ruido excesivo en las tuberías y golpes de ariete. Y también por la pérdida, o sea, a mayor velocidad dentro de las tuberías, lo que me va a pasar a mí es que voy a tener una pérdida más excesiva de presión. Entonces, por ejemplo, dice que si yo garantizo que la velocidad de las tuberías estén aproximadamente a 2 metros por segundo, yo voy a ir perdiendo por cada metro de tubo que tengo entre 10 y 20 centímetros de, de pérdida de carga. O sea, ¿qué quiere decir? Que en 10 metros ya perdí un metro, en 100 metros ya perdí 10 metros de presión. Entonces, si llevo el agua a 2 metros por segundo y tengo una tubería de 100 metros, ya estoy perdiendo 10 metros de presión. Y si, por ejemplo, ya es 1 kilómetro, estoy perdiendo 100 metros de presión. O sea, en ese sentido hay que tener mucho cuidado porque las pérdidas de carga siempre hay que tomarlas en cuenta siempre que yo voy a hacer un diseño de agua potable y de distribución, puesto que esas pérdidas de carga son pérdidas de presión y tengo que tomarlas en cuenta dentro de mis diseños. Ahí vienen unas recomendaciones de velocidades máximas. Dice que los caudales de diseño, ok. Dice que ecuación para cálculo de demanda a partir de las unidades de accesorios. Esto si yo tengo unidades de accesorios, entonces calcular la demanda. Eh, bueno, ahí, ok. Las pérdidas de carga, que es bastante importante, es cómo voy a calcular yo las pérdidas que me va a producir las tuberías. O sea, en este caso nos recomienda que utilicemos Darcy-Weisbach. Es bastante importante, entonces vamos a utilizar Darcy-Weisbach. Lo que dice el factor de fricción para Darcy-Weisbach, aquí está la ecuacióncita. Y dice que la ecuación anterior es válida si el número de reinos está entre 4000 y 1 por 10 a las 8. Y la relación entre E y D, o sea, D estamos hablando que es el diámetro interno, y es la rugosidad absoluta. O sea, eso, la rugosidad absoluta es dependiendo del material. Por ejemplo, si nosotros estamos diseñando con PVC, con cobre, con hierro, ya que dice que es 0,0015 el valor de eso. Eso hay que dividirlo entre el diámetro interno. Aquí tenemos el número de Reynolds también. Y eso me da un factor de fricción, ¿verdad? Entonces, ok, ahí estamos bien. Dice que para tuberías lisas se recomienda utilizar la ecuación de Blasius, que es que el factor de fricción, eso es cuando el número de Reynolds está menor a 2 por 10 a la 4. Y la otra ecuacióncita, la de abajo, es cuando el número de Reynolds está entre el rango de 2 por 10 a la 4 y 2 por 10 a la 6. Pero nosotros sacamos lo que es el número de Reynolds para una tubería circular llena. Y en ese caso, entonces, ahí ya podemos determinar cuánto es el número de Reynolds, ver cómo calculo el factor de fricción. Y ahí entonces ya lo podemos determinar, ¿ok? Lo que es el número de Reynolds para una tubería circular llena, ya yo se los he dicho en laboratorios anteriores, ahí hay que multiplicar la velocidad que lleva el agua dentro de la tubería por el diámetro interno de la tubería, dividido entre la viscosidad cinemática
y eso me da el número de Reynolds, ¿verdad? Entonces ya teniendo el número de Reynolds, yo puedo ver en qué rango está y ver si puedo utilizar entonces esta ecuación de lado arriba, que es la fórmula de Colbert-White, o si está dentro de estos rangos, por ejemplo, que es menor a 2 por 10 a la menos 4, entonces utilizo la de Blasius, la primera o la segunda, ahora está en sus rangos. Lo que son los coeficientes de resistencia, esto es para calcular accesorios. Entonces, yo voy a tener dos tipos de pérdidas. Las pérdidas que se van a producir en las tuberías por fricción, que se llaman pérdidas longitudinales, y voy a tener pérdidas eh, por cada uno de los accesorios, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una llave, una válvula, un codo, una unión, cada uno de esos accesorios me va a ir produciendo a mí una pérdida. Y entonces, ¿cómo se determina esa pérdida? Bueno, después vamos a ver que se utiliza, hay varios métodos, pero el método más sencillo es, hay una ecuacióncita que dice que la pérdida de carga de un accesorio va a ser igual a multiplicar este factor K, este coeficiente K, o sea, coeficiente de resistencia, por la velocidad que lleva el agua dentro de la tubería de la 2 entre dos veces la gravedad. Ok, aquí da estas tablitas, pero generalmente yo recomiendo, porque aquí hay unos valores muy excesivos, entonces a veces nos van a dar pérdidas muy excesivas. En este caso, yo opino que es mejor cuando uno va a determinar este factor K o utilizarlo, es casi mejor entonces buscar eh, dentro de información de fabricante o de alguna tablita, pero que no sea esta y otros valores, porque por ejemplo los valores para las válvulas a veces son muy excesivos, ahí donde dice 9,72, y si yo calculo la pérdida con ese valor tan excesivo, lo que va a suceder es que me va a dar valores demasiado, ok. Todo esto que les estoy explicando, muchachos, es porque, bueno, hay que saber qué es lo que nosotros estamos ingresando al panel, ¿verdad? Ya casi llegamos ahí. Ok, dice que en el caso, bueno, vienen los soportes de tuberías, cómo hay que ponerlos, tuberías enterradas. Por ejemplo, dice, cuando las tuberías de distribución de agua potable vayan enterradas, deberán alejarse lo más posible de los desagües de aguas residuales, debiendo estar separadas de estos a una distancia mínima de 1 metro. O sea, si hay una tubería de agua residual, el tubo de agua potable tiene que estar a 1 metro en planta, o sea, horizontalmente, ¿verdad? Y 25 centímetros por encima. Entonces habría que verlo como en 3 dimensiones. Si aquí llevo el agua residual y ese es el agua potable, entonces tiene que estar a mínimo 1 metro, ¿verdad? De distancia aquí y a mínimo 25 centímetros para arriba, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que colocarlas. Dice que las tuberías enterradas deberán colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que permitan su fácil instalación. La profundidad mínima de zanja debe ser 30 centímetros entre la corona del tubo y el nivel de terreno. Antes de proceder con la colocación de las tuberías, deberá compactarse el fondo de la zanja. Una vez colocadas las tuberías, se rellena y se compacta la zanja, serán inspeccionadas y sometidas a las pruebas estipuladas en la sección 6.8. O sea, algo que se recomienda, que no es muy común dado, o sea, no se hace mucho, es que yo debería de hacer todas las conexiones de tuberías en cualquier sistema, si es una vivienda, donde sea, se hacen todas las conexiones, yo debería de darle el tiempo prudente a los pegamentos. Nosotros podemos leer las etiquetas de los pegamentos y la gente muy da a que pegan, dan 10, 15 minutos, abren el agua y listo. Si ustedes leen la etiqueta del pegamento, él da un tiempo prudente, o sea, no son esos 15 minutos, es un tiempo un poquitito más prolongado y entonces hay que darle tiempo a que el pegamento trabaje. Luego de eso, ¿qué son las pruebas? Poner en funcionamiento las tuberías y ver que no hayan fugas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, entonces así yo me aseguro que si voy a tapar la tubería, sea con algún tipo de suelo, de material, o como la gente que le encanta poner tuberías debajo de las contrapisos y chorreas y todo, pero entonces por lo menos asegurarme que ahí no hay fugas, ¿verdad?
Entonces siempre hay que hacer esas pruebas. Después, lo otro es también, por ejemplo, cuando se va a instalar tubos, es muy común, no sé por qué la gente tiene esa, por decirlo así, como maña de raspar las tuberías, colocar pegamento y pegar, y eso es sumamente malo. O sea, las tuberías no se deberían de raspar. ¿Por qué? Que si yo tengo un tubo de un diámetro y va a entrar acoplado apenas, o sea, con el diámetro, con, por ejemplo, un codo, yo vengo y le raspo del hijo, lo que estoy haciendo es que le estoy disminuyendo el diámetro de esa tubería y entonces no va a haber un buen agarre y eso me puede provocar más bien problemas, ¿verdad? Entonces, los tubos sí tienen que estar bien limpios. Los pegamentos de ahora funcionan casi que con agua, pero entonces van a tratar de limpiar bien los tubos, de secarlo bien, poner pegamento, eh, hacer la unión y dejarlo el tiempo prudente, ¿verdad? Eso es bastante importante. Ok, este, bueno, entonces ahí viene un montón de cosas, ¿verdad? Ahí me voy limpiando, porque me voy, sí, limpiando, o sea, pasando ahí todas las situaciones, porque si me pongo como a detallar en cada una de las cosas, este, bueno, vamos a durar como 3 horas solo viendo esto. Por ejemplo, los equipos de bombeo, dice, ¿cómo voy yo a determinar las potencias de las bombas? Eh, a ver, todo lo que son bombas. Dice, caudal de operación de la bomba será igual al consumo máximo de la instalación servida por el sistema de hidroneumático durante la duración del ciclo. Ok. Viene hasta cómo calcular el volumen de los sistemas hidroneumáticos. Ok. Aquí vamos a ir un momentito a un lugar bastante importante. Vamos a ver lo que son tuberías de desagües, cargas máximas, funcionamiento de los desagües, pendientes y velocidades. O sea, cuando yo voy, por ejemplo, a diseñar, en el caso, por ejemplo, como de una alcantarilla de algún tipo de desagüe, dice que entonces yo lo voy a calcular con esta formulita de Manning, que dice que 1000 entre N, 1000 entre N en ese coeficiente de rugosidad, después vamos a ver qué es, multiplicado por el área mojada, o sea, la llamada área hidráulica, multiplicado por el radio hidráulico a la 2/3 y multiplicado por la pendiente en metros sobre metros a la 1/2. Nos dice, por ejemplo, cómo calcular el área mojada, donde el sistema de descarga alcanza la mitad del tubo. Entonces el área mojada dice que se calcula como pi por el diámetro a la 2 entre 8 y el radio hidráulico como el diámetro entre 4. Y para sistemas donde la descarga alcanza 3/4 partes, perdón, de la tubería, pues vamos a determinar de esta manera. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso de, si yo voy a diseñar, por ejemplo, la salida de un tubo, o sea, es que eso es muy extraño, porque nosotros estamos dados a la construcción y la gran mayoría de gente ya tiene todo establecido. Por ejemplo, si yo voy a poner un sanitario, le dice usted, todo el tubo de 4 pulgadas, lo ponemos y punto. Ahora, hay situaciones donde tal vez no es necesario poner un tubo tan grande y más bien está sobredimensionado, o hay situaciones donde tal vez voy a tener muchas descargas, también voy a necesitar una tubería más grande, ¿verdad? Entonces, en ese caso, hay que regular eso, ¿verdad? Hay que medirlo bien. Tienen los coeficientes de Manning, la pendiente mínima. Si el diámetro, por ejemplo, es de 2 pulgadas, un 2%. Si es de 3 pulgadas, de 2%. Si es de 4 pulgadas, 1,5. Y si es de 2 pulgadas, de 1%. ¿Ok? Bueno, entonces ahí viene un montón de cosillas, ¿verdad? Entonces, como les digo, si uno va a hacer algún tipo de sistema de agua, o sea, lo que sea, tubería potable, tubería pluvial, tubería sanitaria,
tanque, bomba. En ese caso, entonces, siempre hay que este, ver lo que es el código de instalaciones hidráulicas, ¿verdad? Que es bastante importante. Ok, es que aquí quería llegar en punto, pero no sé si fue que creo que ya me pasé. Pero vamos a ver. Aquí viene hasta cómo diseñar tanques colectores. Viene hasta cómo diseñar tanques sépticos. Bueno, que eso es un tema ahí. eh, pero es bastante importante. En ese caso, a veces hay que diseñar bien todo lo que son los tanques sépticos, las zanjas y todo, ¿verdad? Entonces, hay que saber realizarlo, ¿verdad? Ok, entonces ahí tenemos bueno, un pequeño resumen de todo lo que es el código de instalaciones hidráulicas y sanitarias de Costa Rica. Ahora sí vamos a entrar a lo que es el PANET. Vamos a buscarlo por acá. Ok, aquí estamos en la interfaz de PANET. Y en ese caso, vamos a ver, ok, en ese caso, bueno, ahí entonces estamos viendo, por ejemplo, lo primero que yo tengo que venirme es a realizar un nuevo proyecto, o sea, cuando le digo ahí nuevo, después de eso, bueno, aquí hay varias opciones, dice archivos, importar, plano, escenario, red, si yo voy a exportar el plano, escenario, red, configuración, vista preliminar, y toda esa situación. Dice que ver dimensiones, fondo de pantalla, proyecto, el resumen, valores por defecto, datos de calibración, opciones de cálculo, calcular, informe, gráficos, tablas, extensiones. Ok. Lo primero que yo voy a hacer cuando voy a hacer un proyecto es venirme a los valores por defecto. Entonces, por ejemplo, voy a chequear donde dice propiedades. Dice que en el caso de las tuberías que yo tengo ya por defecto están en 10 metros. Si generalmente ustedes van a abrir por primera vez el panel, lo más común es que esto venga en 1000 y lo más común es que el diámetro de tuberías venga en 300. O sea, ¿qué quiere decir? Que las tuberías están en 12 pulgadas y la longitud en 1 kilómetro. Entonces, si yo voy a dibujar una tubería y no tengo cuidado de variar las longitudes y los diámetros, y nada más voy dibujando tuberías, lo que va a suceder es que Panel va a interpretar que todas esas tuberías miden 1 kilómetro, tienen 300 milímetros de diámetro. Entonces hay que tenerlo, o sea, hay que tener bastante cuidado. A mí me gusta dejarlo en 10 y, por ejemplo, 50. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las tuberías que yo voy a dibujar para el panel todas van a ser de 10 metros y el diámetro va a ser de 2 pulgadas. Obviamente, después de que yo haga los cálculos, yo tengo que ir y realizar, bueno, los cálculos van a la redundancia, entonces ya vengo y muy como tiene que ser. La rugosidad, en este caso, como es PVC, yo le voy a poner que es 0.0015. Si voy a utilizar polipropileno o, o otro tipo de tubería, tengo que ver cuál es la rugosidad y tomarlo aquí en cuenta. Bueno, y aquí, ok. Opciones hidráulicas, dice que el caudal yo lo puedo medir, por ejemplo, litros por minuto, litros por segundo. eh, hay ahí galones por minuto, hay un montón de cosas. Pero en el caso de nosotros, siempre lo trabajamos generalmente, muy comúnmente en litros por segundo. En el caso de la ecuación de pérdidas, la primera es Hayes-Williams, Darcy-Weisbach y Chesney-Manning. Y en el caso del código de instalaciones hidráulicas nos dice que nosotros debemos de utilizar Darcy-Weisbach, o sea, de W. Y listo. Ok, ahí le vamos a dar a aceptar. Estamos litros por segundo, estamos todo. Ok. Después de eso,
Por ejemplo, entonces, lo primero que yo tengo que hacer es dibujar la red. ¿Ok? Hay varias opciones. Una es, por ejemplo, bueno, si voy a poner un nodo, le doy con esta flechita ahí, le damos clic derecho, propiedades. Dice que yo puedo ponerle las coordenadas. Solo que en este caso, las coordenadas que él trabaja es un tipo de coordenada un poquito diferente. O sea, no, diferente no, totalmente diferente. Entonces hay que saber realizar la transformación de las coordenadas para yo trabajar con las coordenadas respectivas. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, ser bien exacto en la medición de la longitud de tuberías, yo lo que recomiendo es más bien primero realizar, por ejemplo, el diseño en Civil, con una herramienta de estas, donde yo, por ejemplo, pongo los nodos, pongo la longitud de tubería, todo esto, y con eso ustedes pueden sacar longitud de tubería y la altitud de los puntos, que es mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, en Civil ustedes agarran, meten el terreno, ponen los nodos donde van a ir, ponen las líneas que van a representar las tuberías, se sacan las longitudes de tuberías, se sacan las altitudes y se modela. No es requisito, o sea, se puede hacer de otra manera. Pero en el caso, por ejemplo, de que yo, bueno, voy a eliminar esto. En el caso de que yo tenga esa parte de civil, entonces ahí lo que le voy a dar es importar, para ver el fondo de pantalla más bien cargar. Por ejemplo, aquí tengo yo uno ya realizado. Este lo hice con civil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean que en civil, bueno, en civil, AutoCAD es lo mismo. Ahí ustedes pueden atravesar un poquitito civil, AutoCAD o alguna otra herramienta que les permita sacar esto. Por ejemplo, como si fuera para el proyecto. Como les digo, no es requisito que tengan civil. Ahorita les digo cómo lo pueden modelar si no tuvieran civil. O sea, es para que no se complique. Pero en el caso, por ejemplo, que sepan utilizar civil, entonces ustedes lo que hacen es colocan, bueno, en civil se colocan los nodos, se tiran las tuberías, se sacan las longitudes, se sacan las altitudes. Y una vez que ya yo tengo eso realizado, entonces aquí me vengo a el panel. Entonces aquí tenemos la interfaz. Tenemos primero para añadir texto, para añadir válvula, para añadir bomba, para añadir tubería, para añadir depósito, para añadir embalse y para añadir conexión. O sea, conexión va a ser cada uno de los nodos. Lo primero que yo digo son los nodos. Entonces, por ejemplo, voy a poner un nodo por acá. Aquí tengo otro nodo. Aquí tengo otro nodo. Tengo otro nodo. Otro y otro. Ese es mi modelo. Ok. En el caso de Panet, no es necesario que yo dibuje las tuberías según la dirección del agua. O sea, porque hay un programa que se llama SWMM, que si yo voy a utilizarlo, él me solicita que yo tengo que dibujar las tuberías. Por ejemplo, si arranco en el nodo 1 al 2 es porque el agua va a ir del 1 al 2, no puede ir del 2 al 1 así. En caso de panel, no. Yo puedo tirar las tuberías de manera libre. Y entonces, en ese caso, yo recomiendo, bueno, tiramos todos los nodos, nos venimos con esta flechita, seleccionamos este primer nodo, ya que la altitud dice que son 1599.09. Tengo propiedades y la cuota, pues dice que es 1599. Pues, ¿ok? La demanda base aún no la tengo. Ahorita le digo cómo lo vamos a calcular. Ok, vengo a este nodo, propiedades, cuota 1666. O sea, esa es la altitud que tiene ese nodo. Propiedades, vengo a cuota y 1604.
Me vengo a este otro nodo, propiedades, donde dice cota 1586.98. Otro nodo 1000, ya yo no veo, 590. Ah, 590.99. Y solo me queda este nodo. Dice que este nodo tiene una cuota de 1593.73. Ok, listo, ya tenemos los nodos. Ahora voy a dibujar las tuberías. Y le doy dibujar de acá a acá. Dibujo otra tubería de acá a acá. Otra tubería de acá a acá. Otra tubería de acá a acá. Otra tubería para acá. Otra tubería para acá. Otra tubería para acá. Ok, entonces si yo me vengo aquí a ver, le digo fondo de pantalla y le digo esconder, ya que ya tengo dibujado ahí mi, mi red. Ok, entonces fondo de pantalla, le digo mostrar, ahí lo tengo. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, las tuberías, recuerden que por defecto, paneles las tienen, que para mí van a medir, bueno, yo los tenía en 10 metros. Entonces tengo que variar cada una de esas longitudes. Me voy a propiedad, donde dice longitud, ya que dice 10, en este caso es 40.0303. Propiedades, pongo aquí, 10.1587. Propiedades, 57.0. Este acá, la longitud, 11.c22. Acá, propiedades, 57.5648. Propiedades, 1586.58. Estoy perdiendo la elevación. No sé por qué está tan bien. Y vengo para acá. Propiedades. Esta es 59. Líneas. Okay. Ahí vamos a ver si las longitudes están bien. Vean que todas las tuberías lo dejan para acá también. Le digo que quiero ver los nudos de red y lo que quiero ver es la cuota, la demanda base, la altura, la demanda, la presión, la calidad. Sí, a ver. Ok, ya que todos tienen cuota, entonces ya todos están bien. Okay. Ahora sí, el otro paso es cómo voy a determinar yo el diámetro de tubería. Para eso vamos a ver aquí un momentito. Ok, ya vamos a ver. Vamos a ver. Ya les digo, muchachos. Ok, esto nunca quería hacer. Listo. Ahora sí, entonces, voy a compartirles aquí un momentito la pantalla. Ok. En este caso, entonces, ¿cómo voy a calcular yo el diámetro de una tubería? Que para iniciar yo necesito la demanda base. Entonces, por ejemplo,
lo que se ocupa es ver cuánto es el caudal que se está consumiendo. ¿Cómo se hace eso? Lo primero que yo necesito es ver la cantidad de personas. ¿Ok? Pues yo veo voy a ponerle ahí personas. En el caso de este ejemplo, por ejemplo, vamos a decir que son 10 personas. Pero si, por ejemplo, yo lo hago, no sé, que tenga un lugar donde van a haber 20 viviendas, tengo que ir a los datos del INEC, de ese lugar donde yo estoy haciendo el diseño, y donde hago ese diseño. Entonces, no sé, por ejemplo, tal cantón, entonces dice la población, tasa de hacinamiento, perdón, 3.8, 4.2, y aproximadamente por cada vivienda viven 3.4, 4.2, y así por ejemplo. Si yo tengo 20 viviendas y el INEC me dice que la tasa de hacinamiento, por ejemplo, es no sé, 4.2, entonces en ese caso, yo lo que digo es, ok, tengo 20 viviendas, la tasa de hacinamiento mía, o sea, del lugar donde estoy haciendo es 4.2, entonces 20 por 4.2 dice que la población que yo voy a servir son 84 personas. Entonces, en ese caso, voy a poner aquí. ¿Ok? Pues para mi caso, puede ser que son 84, ¿verdad? Pues como lo saqué, recuerden, las viviendas que tengo, más, este, la tasa de hacinamiento. Ahora, no solo tomo en cuenta viviendas. Si, por ejemplo, bueno, para el proyecto va a ser solo viviendas, pero si, por ejemplo, yo estoy diseñando para alguna sala, algún lugar, recuerden que ahí van a haber hospitales, que van a haber iglesias, van a haber comercios. Entonces, en este caso, yo tengo que transformar esas viviendas y comercios en unidades de consumo equivalente. O sea, al final de cuentas, yo transformo, por ejemplo, si va a haber un comercio, ¿a cuántas personas de consumo aproximadamente van a significar ese comercio? Pero eso ustedes ya lo ven en teoría y en otro lado. Pero en el caso, por ejemplo, del proyecto, como solo tengo viviendas, y yo le estoy solicitando solo esa parte, entonces ahí, por ejemplo, puedes decirnos, ok, tenemos 20, 27 viviendas, registro la tasa de hacinamiento, multiplico y la población que voy a servir son 84 personas. Después de eso tengo que hacer una proyección, que la proyección se dice que es la cantidad de población que tengo actual multiplicado, ya les digo, 84 ¿no? Multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento, voy a poner así, tasa de crecimiento, y esto también me lo dan los datos del INEC, y elevado al tiempo que yo voy a proyectar esa población. Lo más común es que se proyecte a 25 años. Pues, ¿qué pasa? Si yo multiplico 84 por 1 más una tasa de crecimiento del 3%, que esos son con datos del INEC, ahí se puede sacar cuánto es la tasa de crecimiento. En mi caso, la población para la que yo voy a diseñar dice que va a ser 198 personas. En ese caso, yo puedo poner 199 personas. ¿Ok? ¿Qué? Porque estoy proyectando aquí, o sea, no voy a hacer un diseño de un sistema de agua para ahorita. Que sí, yo le digo que para ahorita me va a dar más. Pero ahí, dentro de un mes, 2 meses, va a haber otra casa más, va a haber otra vivienda más, va a haber otro más y otra más. Dentro de 10, 5, 10 años va a haber más, más y más. Pues obviamente yo tengo que hacer esa proyección de población para ver aproximadamente cuánto a futuro va a haber de población. Entonces diseñar todo que me dé abasto para esa población. En este momento, el sistema va a estar sobrado, pero poco a poco entonces va a ir dando abasto la demanda y demanda de abasto, 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 ¿verdad?
hasta que no nos quedemos pues, en poder suplir toda la demanda. Que cuando ya yo tengo la población proyectada, en este caso, entonces, ahora sí, me fijo en las tablitas. Generalmente hay gente que ve la de la IA, la de código de instalaciones hidráulicas, y lo más común que yo he visto, 250 litros por persona, por día. Y esto para zona rural, y 300 litros por persona por día. Esto en urbana. ¿Ok? Voy a suponer que estoy en zona rural, entonces voy a decir que cada persona va a consumir 250 litros por persona por día, entonces multiplico 199 por 250 personas por día. Y en ese caso dice que el consumo total de litros por día es 49.750 litros totales por día. O sea, eso es lo que se va a consumir en todo el día. Ahora sí, eso lo voy a multiplicar entre los segundos que tiene un día, que son 86.400. Vamos a ver, 86.400, correcto. 86.400. Entonces dice que 49.750 dividido entre 86.400 me da un caudal de 0,50 redondeado 58 litros por segundo. Y esto yo lo tengo que multiplicar por 1.8, que es el factor de mayoración para caudal máximo horario. Digo que es 0.58 por 1.8. Entonces, en este caso, a mí me está dando 1,044 litros por segundo, es el caudal máximo horario. O sea, con ese caudal es que yo voy a diseñar. Si ese 1.044 dividido entre 1000, para pasarlo a metro cúbico por segundo, dice que mi caudal es 0,00 metros cúbicos por segundo. Ok, ahora sí, después de esa situación, entonces lo que va a pasar es que eh, ya tengo el caudal de diseño. Ahora necesito, por ejemplo, dimensionar tuberías. Dice que la fórmula es área va a ser igual a, perdón, estoy, en caso de nosotros, la formulita es caudal va a ser igual a una área por una velocidad. ¿Ok? ¿Cuál es mi caudal? 0,001034 metros cúbicos en segundos. Esto va a ser igual a el área. Y si lo divido entre la velocidad, ¿cuál velocidad? Recuerde que el código de instalaciones hidráulicas entonces nos dice que la velocidad entre la tubería tiene que dar entre 0.6 y 2. Voy a utilizar, por ejemplo, hay un término medio. O sea, voy a utilizar, por ejemplo,
metro por segundo de velocidad. ¿Ok? Dice que entonces el área, al final de cuentas, me va a quedar de 0,001044 metros al cuadrado. Va a ser igual a área. Ahora sí. Ok. Entonces dice que mi área es igual a 0,001044 metros al cuadrado. Si yo estoy dibujando, o sea, si estoy trabajando, perdón, con una tubería circular, o sea, una área circular, porque es una tubería circular, entonces esta sería el área, y ahí despejo diámetro. Entonces, si hago ese despejo, dice que entonces sería, ok, 0,04 por 4 entre pi. Entonces dice que el diámetro me está dando, ya despejado, 0,036 metros, lo que equivale a 36 milímetros. Y 36 milímetros, ya les digo, ok, digo, ok, digo, sí, ok, sí. Entonces, 36 milímetros equivale a una tubería de 1,5 pulgadas. Quiere decir eso, aproximadamente 37,5 milímetros. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Obviamente yo no, en el mercado no voy a conseguir tuberías de 33 milímetros. Voy a conseguir, por ejemplo, de media, que son 12 milímetros aproximadamente, de una, que son 25 milímetros aproximadamente, 3/4, que es como 18 milímetros, vamos a ver, 18 milímetros, sí, una y un cuarto, que va siendo como 32 milímetros, una y media, 37, 2, 50, y ya hay para arriba, ¿verdad? Entonces, en el caso nuestro nos sirve una tubería de 1,5 pulgadas aproximadamente para llevar ese caudal. Ok, ahora sí. Esto es, por ejemplo, si yo voy a abastecer todo. En el caso de nuestro panel,
En el caso de nuestra pared, entonces, por ejemplo, bueno, voy a colocar con esto que dice embalse, voy a colocarlo por acá. Recordar que cuando yo coloco una pared, un embalse, lo que estoy representando es, y por ejemplo, estoy poniendo la tubería que trae la allá, el acueducto, un tanque, de donde voy a tomar el agua, significa el embalse. En ese caso, voy a poner una tubería del embalse a este nodo, donde ahí se va a alimentar. A esta tubería le voy a venir a propiedades. Le voy a decir que la longitud, no sé, son, por ejemplo, voy a ponerle 10 metros. Vale, los 10 metros. El diámetro, en el caso de nosotros, va a ser de 36, perdón, 37 kilómetros. 37, ya les digo, 37.5. Vamos. 1593 es la cuota que tenemos aquí, entonces el embalse, yo tengo que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, si le pongo altura total, y le dejo cero, lo que está interpretando para es que el embalse está en una altitud de cero y tiene que llegar hasta un nodo de 1593. O sea, las presiones van a ser completamente negativas. De hecho, en ese caso, yo, por ejemplo, puedo darle correr y dice que se produjo, bueno, ahorita se produjo con éxito porque no tengo ninguna demanda base, pero bueno, ya les explico eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si esto es un lugar, algún condominio o algo así por el estilo, yo tengo que ver cuántas casas, o sea, ¿qué va a representar cada uno? Si uno va a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, por ejemplo. Entonces dice que si yo chequeo los cálculos que yo hice, ok, vamos a ver, si yo chequeo los cálculos que realicé, dice que, bueno, en ese caso, yo no lo saqué por, bueno, sí, lo saqué por vivienda. Vamos a ver 20. 20 por 4.2, 84, sí está bien. 20 viviendas. Ok, entonces dice que si el caudal total es 0.0010, no, en lo que pude con el tengo que trabajar en metros por segundo. Recordemos que en el EPANET yo tenía que, este, no tenía metros por segundo. Entonces, en el caso de nosotros, este es el caudal total, ¿verdad? Este es el total. Pero lo que sucede es que, por ejemplo, si yo tengo un nodo, tengo que ver ese nodo a cuántas viviendas van a presentar. Generalmente lo que se hace es eso. Si yo, por ejemplo, tengo ahí una área donde yo tengo varias viviendas, vamos a suponer, cada cuadrito de estos son una vivienda, tengo un nodo por acá y tengo otro nodo por acá, tengo otro nodo por acá, tengo otro nodo por acá. Es que lo que pasa, yo voy a decir que, o sea, aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete viviendas. La mitad de eso, pues sería 3.5 viviendas. 3.5. Y por ejemplo, esto siguiera para acá, bueno, vamos que aquí tengo otras, igual, otras 7. Entonces, ¿qué digo yo? Ok, a este no le está tributando 3.5, a este le está tributando 3.5. En el caso de este nodo del centro sería 3.5 y 3.5, pero también tengo las de este lado, 3.5, 3.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo tengo doble, entonces a este sí le está tributando 7 viviendas y a este no le estaría tributando 3.5. Hay que ver esa distribución, 3.5. A este le está tributando 7.
¿Ok? Entonces ahí hay que tener ese cuidado. En ese caso, ya yo, por ejemplo, si tengo este total de este caudal, es 1.044 litros por segundo y lo divido entre 20 viviendas, dice que cada vivienda va a estar consumiendo 0.05, o sea, cada vivienda va a estar consumiendo 0.0522 litros por segundo. 0.0522. Ahora sí, entonces me voy de nuevo a la panel y vamos a suponer que en el caso de nosotros son 20 viviendas. Como yo no tengo ahí la distribución en sí, yo voy a suponer que en cada uno de esos dos cuadritos hay 10 y 10, 10 y 10 viviendas. Entonces, ¿qué pasa? Que a este nodo le va a estar tributando solo 5 viviendas. Después va a ser la demanda base. Ese 0.0522, 0.0522 por 5. Entonces dice que va a ser 0.261. Me vengo para acá, a este le va a estar tributando 10 viviendas, 0.522, 0.522, 0.61, 0.261. Que vea, como ya yo no le puse la demanda base, o sea, cuánto va a estar consumiendo cada uno de los. Bueno, y algo que también me faltó aquí es que yo puse las tuberías, pero no le di los diámetros. Entonces, por ejemplo, si yo estoy alimentando este nodo, vea que esta tubería de acá va a estar alimentando estos dos nodos, posiblemente este y este. Entonces, ¿qué digo yo? Esta tubería va a alimentar uno, dos, tres, cuatro nodos. En ese caso, yo lo que tengo que hacer es ver cuántos nodos va a alimentar cada tubería aproximadamente y calcular el diámetro, como lo calculé anteriormente, pero viendo lo que va a consumir cada uno de los nodos. En este caso, yo lo voy a dejar con tubería de 37.5. Todo, solo, ¿verdad? Para no ponerme a hacer todos los cálculos a pie, porque si no, entonces nos va a dar de un video de 4 horas. Ujú, ujú. Creo que todos están, vamos a ver. Líneas, quiero que ver la longitud, el diámetro. Ok, parece que ahí todas están. Ok, vamos a ver. Entonces, ahora sí, si yo corro el nuevo modelo, pues obviamente me va a dar eh, presiones negativas. Entonces yo me vengo a esta partecita aquí. Muchas veces sucede
este visor está por acá y esto está por acá. ¿Qué pasa? Que yo a veces no, o sea, tengo la pantalla esta, pero no veo esa herramienta. Entonces, lo que hago es correr esto, bajo, y el visor está por ahí escondido, lo pongo por acá. Wow. Esta parte de visor es una herramienta que me va a permitir a mí hacer un montón de cosas. Por ejemplo, me vengo donde dice plano, digo que en un nodo yo quiero ver, por ejemplo, la presión que está llegando. Dice que en las líneas yo quiero ver, por ejemplo, la velocidad. Y entonces me vengo aquí donde dice etiquetas. Que no me quede aquí, hay etiquetas. Dice que en las líneas quiero proporcionar el valor. Y en los nodos quiero proporcionar el valor. Vamos a ver. Mm, vamos a ver. Ok, ahora sí. Entonces ve lo que está sucediendo. Si yo chequeo las velocidades, recuerde que la velocidad dentro de las tuberías, el código de instalaciones hidráulicas me dice que tiene que estar en 0.6 hasta 2. Vean que todas están en 0.1, 0.3, 0.53. O sea, no están bien, solo esta línea amarilla que vemos por acá está bien. ¿En qué radica eso? Que 37 milímetros, o sea, una tubería de 1,5, sí está bien para alimentar todo, pero ya para todo el sistema, más bien estás con un diámetro muy grande. Entonces, a mayor diámetro, lo que va a suceder es que puede tener velocidades más bajas. Y a menor diámetro, la velocidad va a aumentar. Entonces, bueno, empezando por ahí, ahí es donde estamos mal. Después, yo le puse al embalse, o sea que este embalse está significando de dónde estoy tomando yo el agua. O sea, por ejemplo, puede ser la red de el AIA, la red de esto, de la SA, de un tanque, de donde sea. Entonces, en ese caso, si yo no le puse cota, o sea, yo dejé la cota en cero, y para está interpretando que el tanque está a una altitud de cero y hay que llegar hasta una cota de 1500. No, imagínense, es demasiada, debe tener que poner una bomba o algo así. En este caso, yo tengo que venirme a donde dice propiedades. Pero, a ver, voy a, ok, ahora sí, propiedades. Y le voy a decir que la cuota de este embalse, o sea, donde yo estoy tomando el agua, por ejemplo, va a tener la misma altitud de este nodo, que es 1593.73. Eso sería, si el embalse está a la misma altura del nodo. Si yo le doy correr de nuevo, otra vez me va a dar otros valores. Vean que las presiones bajaron, o sea, ya no tengo presiones tan excesivamente altas, pero lo que sucede es que el panel está interpretando que donde yo estoy conectado para darle sustento a esa agua, eh, solo, o sea, está llegando con presión cero. Entonces, no me está dando abasto para dar con la presión. Si en ese lugar el AIA, a mí, por ejemplo, me dice, yo le garantizo, o la ASA, que ahí estamos teniendo una presión, y por ejemplo, o se hacen mediciones, hay una presión de aproximadamente 10, 20, 30 metros con una agua, entonces yo tengo que decir, ok, por ejemplo, el AIA me dice, ahí está llegando una presión de 15 metros con una agua, ¿ok? Yo tengo que sumarle esos 15 de presión que me está dando el sistema
más los 1593 que tiene de altitud el, eh, el nodo, entonces me queda 1608,93. Voy a correr de nuevo y dice que ahora sí tengo presiones en todos los nodos. Por ejemplo, dice que vean que las presiones ya están en los nodos en 20, en 8, en 6, en 16, en 3. Ahora, el AIA dice que en los nodos, o sea, donde yo voy a llegar, por ejemplo, los medidores, donde yo necesito dar el abastecimiento, decía que el mínimo de presión debería ser 10 metros con una agua. En este caso, hay lugares que están dando abasto, otros no. Entonces, ahí hay dos posibles soluciones. Una de las soluciones sería, por ejemplo, entonces yo me voy a venir aquí, voy a seleccionar esta tubería, la voy a eliminar, voy a poner otro nodo por acá, tengo que darle la altitud a este nodo, voy a darle la misma altitud, 1593,73. Este nodo no tiene demanda porque no está abastecido, o sea, solo de paso. Voy a dibujar una tubería de aquí, aquí, para ver, ok, vamos a ver. Ocultar, ocultar, ok. Dibujar un nodo. Que aquí lo que está pasando es que, vamos a ver unos nodos. Ujú. Claro, sí, es que no los podía ver. Poner. Este nodo sí, le voy a dar propiedades. 1593, pero si cuesta 1593, 73. Voy a dibujar una tubería de acá a acá. A esa tubería le voy a dar el diámetro que nosotros calculamos. Voy a darle una longitud de 10, el diámetro era 37,5. Y ahora voy a instalar una bomba de acá a acá. Entonces, para que no da base. Yo determiné, yo determiné que, ok, si le digo mostrar lo que es la presión, le digo, bueno, ahí entonces yo determiné que, por ejemplo, poniéndole el máximo de presión que me daba a mí, el máximo que me daba, perdón, ahí el proveedor, más la altitud que tiene ahí el embalse y todo. Igual tengo un faltante para llegar a los 10 metros, 17 metros. Y digo que necesito una bomba que me dé aproximadamente los 10 metros de presión más el caudal. ¿Ok? Bueno, venimos aquí donde dice datos, donde está esta flechita, me voy a venir primero donde dice curvas, le voy a dar aquí a añadir una curva y esto después lo vamos a ver qué es, pero yo le voy a decir que el caudal que yo necesito era de 1,0, ya les digo, vamos a ver.
según los cálculos, era 1.044. ¿Ok? 1.044. Y les ahí. 1. Bueno, voy a dejarle 2 litros por segundo. Bueno, 1.5 litros por segundo. La altura, 10. Y ahí nace la curva. Ok, lo van a aceptar. La curva se llama 1. Y entonces, a esta bomba le voy a asignar la curva característica 1. Y le vamos a dar correr. Vean que ahora sí. Ahora lo que está sucediendo es que en los nodos ya tengo la presión mínima. O sea, me está llegando la presión necesaria. Y en este caso, si por ejemplo yo me vengo a plano y le digo que las líneas quiero ver la velocidad, ahí lo único que me faltaría para que este modelo me esté funcionando es chequear las velocidades. Como yo no lo calculé, pero sí debería calcularse, o sea, cada uno por aparte. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle que este va a ser de 1 pulgada. Ok, este va a ser de 1 pulgada. Y este va a ser de 1 pulgada. Ok, ahí el problema que estoy teniendo. Todavía menos. Este es de 11. El problema de no hacer los cálculos a pie es que habría que empezar a hacer esto, a darle y darle hasta que se llegue al modelo. Ya tengo estas presiones negativas. Entonces en este caso, vamos a ponerle aquí 37.5. Entonces aquí puedo todavía bajarle a 25. Ujú. Ahora sí. Ok. Como yo no hice el cálculo a pie, entonces lo que sucedió es que eh, tuve que empezar a iterar, ¿verdad? Este modelo es muy chiquitito, entonces le logré llegar. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo me vengo, por ejemplo, vamos a ver, a qué momento, unos, a ver, otros. ¿Qué? Si yo vengo, por ejemplo, aquí a esta tablita y le digo que quiero ver en las líneas, quiero ver la longitud, el diámetro, quiero ver el caudal, la velocidad. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Que la tubería 1 dice que me quedó de medio pulgada. La tubería 2, que es esa que está ahí, aquí como con el cuadrito, de 1 pulgada, de media. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
Ya yo optimicé el modelito, me está cumpliendo con las velocidades, me está cumpliendo con la presión. Entonces, en este caso, yo diría, ok, el proyecto ya está listo. ¿Por qué? Porque me está cumpliendo con las velocidades y con la presión. Y aparte de eso, entonces yo, al final de cuentas, voy a venir a... bueno, y otra cosa. Yo cuando le puse a la bomba 1.5 litros por segundo, lo que sucede es que si yo me vengo a los nodos y le digo que quiero ver la demanda base, ok, vea que la demanda base dice que este está en 0.26, 0.52, o sea, la sumatoria de todo esto, ya lo digo por acá, vamos a ver, vamos a ver, y la bomba, salgo de la curva por acá, ah, vamos a ver, ahí lo voy a fijar, no, esa la elimino, ok, caudal es 1.5. El- bueno, ok. Y en las líneas, voy a chequear un momentito lo que es caudal. Vamos a ver. Ok. Ujú, ujú. O sea, que nada más vamos a ver productos por segundo. Ujú. Está cumpliendo, todo está bien. Ok. Ah, a ver, este era 0.61, 61, 522. Ok. Lo único que estaba chequeando es ¿cuál le varía esto? Ujú. Ujú. Y entonces, bueno, la bomba, de la curva. Ujú. Muy bien, pero entonces, sí,
Pues aquí lo que ocupa de altura de salida, esta bomba son 25 metros. Muy bien. Para que las presiones anden por debajo de los 40, pero para arriba de los 10. Ok, pues ahora sí, ya tenemos todo listo. Entonces yo diría, las tuberías que necesito, aquí están. Me vengo a lo que son las líneas, a lo que son columnas. Veo los diámetros, aceptar. Entonces ya tengo, por ejemplo, la tubería 1 que sea de 12, o sea, de media pulgada, la 2 que sea de 2 pulgadas, la 3 que sea de 2 pulgadas, la número 4 que sea eh, de hecho, que hasta queriendo, esa también la puedo variar. O sea, yo creo que esta yo la puedo bajar a 1 pulgada. Ok, aunque ahí ya está excediendo la velocidad, ¿verdad? Entonces, más bien ahí podría, 1 1/4 sería 31.25. Ok, esta está en 31.25. Vamos a ver si la va a poner media pulgada. 3 cuartos. 3 cuartos serían 18.70. Ok, ya está. Podemos bajarla a. Pues ya está lo mínimo. Ok. Entonces, en ese caso, yo estoy poniendo esta tubería aquí en el centro, está verde, para que funcione en paralelo. Aunque todo el sistema está en paralelo, entonces yo podría eliminar esta tubería, si fuera el caso, y el sistema no está funcionando igual. Entonces no es necesario poner esa tubería, puesto que todo el sistema estaría trabajando en paralelo. ¿Ok? Es una red cerrada y entonces así me elimino esa tubería. Pues al final de cuentas, ahora sí, todas las velocidades están bien, todas las presiones están bien. Entonces digo, ok, lo que son las líneas de conducción, quiero ver el diámetro, la longitud, no quiero ver nada más que eso. Pues como les decía, tubería 1, que es esta de por acá, quedó de media pulgada, la tubería 2 quedó de 2 pulgadas, la tubería 3 quedó de 2 pulgadas, la tubería 4 quedó de 1 1/4, la tubería 6 quedó de media pulgada, la tubería 7 quedó de 3 cuartos y la tubería número 8 quedó eh, de 1 1/2. ¿Ok? Y listo. Ah, bueno, y lo que es la bomba, entonces en ese caso, luego lo que es la curva, entonces digo que necesitaría una bomba de 1.5 litros por segundo. Ya les digo, vamos a ver. Perdón, sí, 1.5 litros por segundo. Que
más o menos sería 25, o sea, en realidad, bueno, esto está en litros por segundo, pero al final de cuentas, cuando uno va a solicitar la cotización de una bomba, o así, por ejemplo, se necesita es en galones por minuto, lo más común. En ese caso, entonces, sería de 1.5 litros por segundo, aproximadamente 25 galones por minuto, de una altura de 25 metros de salida de carga. Pero ahí no estoy tomando en cuenta, ¿verdad? Las pérdidas locales, solo las longitudinales, porque ya Panet lo está tomando en cuenta. Y aparte de eso, también necesitaría pues, después sacar lo que es la potencia, lo que es los caballos de fuerza. Pero eso después yo les enseño cómo. Pero bueno, entonces ya tenemos hasta la bomba que vamos a necesitar. Si, por ejemplo, yo me vengo a esta tubería y yo determino que aquí donde dice coeficiente de pérdidas, lo que hago yo es, si por ejemplo tengo 4 uniones y busqué que para una unión, no sé, de dos pulgadas, lisa, el factor K es 1.5, tengo 5 uniones, entonces multiplico 5 por 1.5, sería 6. Eh, no, yo dije que 1.2, más bien, sí, 6.25. Y así entonces voy a ir sumando cada uno de los factores K. Entonces, si tengo, por ejemplo, una válvula, le sumo el factor K. Ya tenía 6.25 en las uniones. Digamos que el factor K para una válvula me dice que es, no sé, 2.5. Después que tengo una llave de paso ahí, no sé, algo extraño ahí, que es de 5, de 2. Voy sumando todos los factores K de todos los accesorios. Y cuando ya tengo sumado todos los accesorios, si por ejemplo ya me dio que la sumatoria de esos factores K es 10.75, entonces estamos listos. De ahí le puse lo que son las pérdidas por accesorios. Y así voy haciéndolo en cada una de las líneas de tubería, viendo qué accesorios tengo, son unos factores K, se los pongo por ahí. Y de esta manera, entonces ya tengo que considerar las pérdidas locales, pérdidas por fricción, ya estoy cumpliendo con las presiones, estoy cumpliendo con las velocidades, pero digo, el modelo está listo, ya sé qué diámetros voy a utilizar. Ahora, esos son diámetros internos, yo los estoy tomando como diámetro nominal. Hay que recordar también que hay que trabajar, o sea, cuando ya yo voy a ponerle, por ejemplo, a este tubo aquí, propiedades, yo le puse que esto es media pulgada, pero hay que trabajar con el diámetro interno. Y el diámetro interno varía un poquitito, entonces eso sí hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué hay que tener bastante cuidado? Porque ok, yo puedo tener dos tuberías. Bueno, se supone que era un círculo, pero bueno. Existe algo que se llama el SDR. En inglés, bueno, no soy muy apto para el inglés, pero Standard Deviation Radio significa es la relación que hay entre el espesor de la pared y el diámetro nominal. ¿Qué pasa? Bueno, entonces, por ejemplo, usted va a ver que dentro de las especificaciones de las tuberías existe SR17, 23, 30 y algo, 40 y para arriba ahí. El que más comúnmente trabajamos nosotros, que nosotros ni tenemos en cuenta, pero la mayoría de ferreterías nos venden, es tubería SR40. ¿Ok? SR40 es una tubería de pared delgada. Vamos a suponer que las dos tuberías son de 2 pulgadas, pero este es un SR40 y vamos a suponer que este es un SR17.
¿Qué pasa? Que los dos tienen un diámetro nominal de 2 pulgadas. Bueno, nominal, más bien, aquí lo estoy representando mal. En este caso, es como un diámetro medio. Pero puede ser que esta tubería SR40, aquí más bien el diámetro interno, con una mínima, pero puede ser que más bien tenga 1.12, por ejemplo, pulgadas, y este tenga 1.76 pulgadas de diámetro interno. El agua va a estar pasando por el diámetro interno, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que diseñar con el diámetro interno. Entonces, cuando yo le pongo el panel o hago los cálculos, tengo que dibujar con el diámetro interno. Entonces, puede ser que, perdón, es que me quedé ahí, ¿ok? Entonces, puede ser que, como les decía, entonces puede ser que las dos tuyas me las vendan como 2 pulgadas, el diámetro nominal, pero internamente puede ser que la de 2 pulgadas, un SR17 que es de pared gruesa, tenga más bien un poquito menos de esas 2 pulgadas de diámetro interno. Y en el caso del SR40 va a tener un poquitito más. Entonces siempre se trabaja con el diámetro interno. Pues en ese caso yo estoy trabajando con diámetro nominal. Lo hice así, ¿verdad? Por no ponerme a buscar las tablas y todo, pero no se trabaja con eso, ¿sí? Entonces, dentro del modelo, lo único que habría que variar, bueno, el modelo y los cálculos, es que yo le puse, por ejemplo, aquí 12 milímetros de diámetro interno, pero tengo que ver en sí cuánto es el diámetro interno verdadero. Y entonces lo pone por ahí, si por ejemplo es, no sé, 10.5 milímetros, o si más bien va a ser un SR más de pared más delgada, pues tal vez tenga, no sé, 12.6, 12.5, entonces diseñamos y calculamos con diámetro interno. Una vez que comprobamos, entonces estamos listos, ¿verdad? Con aquello. Creo que eso sería, muchachos, lo que tenemos que ver con el panel. Ahora, yo les estoy planteando el panel y cómo se trabaja para la resolución del proyecto. Bueno, enfocado más o menos en el proyecto, para casi que lo que es el proyecto. Ahora, el de panel, yo lo estoy tomando en cuenta, por ejemplo, presión dinámica y estática, estoy haciendo todo un diseño de toda esta situación, ni golpe de ariete, ni válvula, ni todo, porque, o sea, eso sería meterse en campos que ustedes están viendo en teoría, para redes de adopción, por ejemplo. Entonces, lo que es el dibujo, lo que es meter parámetros, lo que es meter todo lo que es información es de la misma manera. Nada más que ya a la hora de hacer los cálculos, pues yo les estoy dando de una manera muy sencilla porque es una red de distribución. Entonces yo estoy trabajando con garantizar la presión a la llegada de los nodos, que es como a donde llegamos con los servicios. Pero en el caso de, por ejemplo, si ustedes tienen algún tipo de proyecto ya de una red de adopción por ahí, entonces hay que tener cuidado con los cálculos y hay que tomar en cuenta otras situaciones para por aquello. Entonces, pero generalmente eso es como se trabaja el panel. También, ok, vamos a ver, vamos a ver, ya les digo.
Ok. Ujú. Ok, eso sería, muchachos. Ahora, para lo que es las preguntas que tiene que subir sobre el video, entonces, las tres preguntas que vamos a tener que contestar van a ser, número uno, ¿qué es el SDR? La pregunta número dos es, ¿con qué diámetro trabajo yo los cálculos? Y la pregunta número tres sería, a la hora de utilizar EPANET, ¿qué es lo que yo tengo que chequear principalmente en los nodos, en las líneas? Lo repito, pregunta número uno sería, ¿qué es el SR? La pregunta número dos sería, con qué tipo de diámetro trabajo yo los cálculos? Y la número tres sería, ¿cuáles son los dos parámetros que yo chequeo? ¿Cuál parámetro chequeo? En los nodos, y cuál es el parámetro que yo chequeo en las tuberías. Y eso sería, muchachos. Muchas gracias.